Hola, soy Julio Lorente, artista visual, escritor y divulgador. ¿Proviene del marxismo y del comunismo como su ideología estructurante la violencia extrema de Estado? ¿O esta violencia extrema de Estado es la negación del propio marxismo? ¿Es quizás Lenin quien contradijo y le dio una vuelta de tuerca definitiva al pensamiento de Marx? ¿O en el propio pensamiento de Marx se puede encontrar a la violencia como un recurso discursivo, estructurante igual, por el que tiene que transitar la sociedad en su camino teleológico hacia esa sociedad perfecta y comunista del futuro? Por eso, más allá de la vana y superficial discusión que la izquierda en su momento inauguró contra el libro negro del comunismo, una investigación llevada a cabo por un grupo de historiadores liderados por Stéphane Courtois, en el que aseguran que el comunismo como régimen político arrojó en el siglo XX una cantidad aproximada de 100 millones de personas muertas, lo cierto es, más allá de la precisión numérica, que repito, es banal, que el comunismo como sistema político dejó detrás de sí millones de personas muertas y aún sigue dejando allí donde existe todavía, donde persiste como estructura política, en Cuba, en Corea del Norte, en Venezuela, etc. Así que vale la pena poner en perspectiva crítica estas cuestiones y analizar a fondo si la violencia es un recurso discursivo que es un resultado ajeno a la propia teoría marxista o si en la propia teoría marxista se puede establecer a la violencia como un recurso estructurante. Ya lo decía Marx presentando a la violencia como la partera de la historia. Así que nada, analicemos todas estas cuestiones conceptuales, históricas, filosóficas y discursivas en este video. Sin más, comenzamos. En 1637, René Descartes publica el Discurso del Método, y a partir de aquí comienza el recorrido de la filosofía moderna. Desde entonces y progresivamente, los pensadores occidentales no van a estudiar la realidad subordinando el intelecto a los hechos, como en la antigüedad, sino que por el contrario, van a adoptar la tendencia a imponer sobre la naturaleza sus esquemas subjetivos de ideas, los cuales son extrínsecos. De aquí nacerá una filosofía de la historia en la cual la idea de progreso material y moral es inexorable. El pensamiento de Karl Marx es resultado de esta epistemología moderna, donde el género humano está regido por la ley del movimiento histórico. Es por eso que su doctrina, el marxismo, es una teleología histórica por necesidad conclusiva. Una ideología que intentará resolver a priori la realidad. Una ideología que empujando la historia hacia su fin total, la hará caer por el abismo del totalitarismo. En la obra de Karl Marx no hay una sistematización teórica de la violencia, pero como sujeto proveniente de la modernidad, comparte la indeterminación conceptual que tiene que destruir la tradición para autodeterminarse mediante la razón. Cuando se leen los poemas del joven Marx, en los que se leen estrofas tales como «Mundos destruiré por siempre, desde que no puedo crear mundo alguno», notamos la presencia de este idealismo moderno que tiene en la indeterminación la nueva voluntad que va a intentar rehacer el mundo desde cero. La violencia estructural de la teoría marxista se puede ejemplificar con un pequeño pasaje que aparece en Crítica al programa de Gotha, escrito por Marx en 1875, donde se puede leer: entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el periodo de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Si se lee también el manifiesto comunista, según el cual la clase media baja, el pequeño fabricante, el comerciante, el artesano, el campesino, todos ellos luchan contra la burguesía para salvar de la extinción su existencia como fracciones de la clase media. Por lo tanto, no son revolucionarios, sino conservadores. Es más, son reaccionarios, pues intentan hacer retroceder a la rueda de la historia. Si por casualidad son revolucionarios, lo son solo en vista de su inminente transición al proletariado.
Así, no defiende sus intereses presentes, sino sus intereses futuros, abandonando su propia perspectiva para situarse en la del proletariado. En este esquema teleológico de Marx, el proletariado queda fijado como clase de realización histórica, y por lo tanto el proletariado, mediante la revolución violenta, hace cumplir las leyes de la historia, es decir, el comunismo como totalidad de la experiencia humana. Pero ¿qué pasa si el proletariado es menor porcentualmente, como lo era en tiempos de Marx, o si se prefiere la reforma en lugar de la revolución? De ser así, la dialéctica pasa de método a ideología, y la violencia es desatada para corregir a la historia. Pues según Marx, la violencia es la partera de la historia. Esta es la contradicción que recorre toda la obra de Marx y que Hannah Arendt observó puntualmente cuando escribe que él necesita de la violencia para abolir la violencia, que la meta de la historia es acabar con la historia, que la labor es la única actividad productiva del ser humano, pero que el desarrollo de las fuerzas productivas del ser humano conducirá a largo plazo a la abolición de la labor. Finalmente, Marx, como pensador moderno, fijó su subjetividad como un esquema teleológico productor de realidad, y para darle seriedad a este error subjetivo, lo revistió de científico. Su esquema terminó detenido por siempre en la dictadura del proletariado, que es, a los efectos, el verdadero comunismo, pues una ideología diseñada para hacerse con el futuro no repara en el costo de su propósito, aunque este propósito se cuente en vidas. Cuando Marx muere, su ideología cobra carácter de mitología política, que va a ser disputada por dos direcciones contrarias, pero movidas por el mismo voluntarismo histórico. Una de estas direcciones fue el subjetivismo reformista, y la otra la acción revolucionaria de las leyes de la historia, esto es, la dictadura del proletariado en acción. El comunismo triunfó en el lugar más inesperado, un lugar sin desarrollo capitalista previo y mucho menos con una sociedad burguesa definida, la Rusia de principios del siglo XX. La dictadura del proletariado, encarnada en los bolcheviques y conducida por Lenin, representó históricamente la propia contradicción marxista, es decir, el proletariado tenía que diluir dentro de sí a todas las clases, como se advierte en el Manifiesto Comunista, para poder avanzar hacia el comunismo. Pero, ¿cómo pensar que un tránsito que agrupa violentamente a todas las clases bajo una sola, el proletariado, va a tener un desenlace feliz y armónico? Bajo esta premisa general de Marx sobre el proletariado, no le fue entonces difícil a Lenin otorgarle una dimensión histórica real, encarnándolo en un partido. Por eso nos dice en su texto El Estado y la Revolución: el proletariado necesita el poder del Estado, la organización de la fuerza centralizada, la organización de la violencia, con el fin de guiar a la gran masa de la población campesinado, pequeña burguesía, semiproletariado, en las tareas de la organización de la economía socialista. Por mucho que el revisionismo de Edward Bernstein haya atenuado el radicalismo enunciativo de Marx, o marxistas ortodoxos como Karl Kautsky propusieran un marxismo ajeno a la violencia revolucionaria, la socialdemocracia no puede emprender el camino marxista hacia el comunismo, porque tiene que relacionarse, inevitablemente, con partidos burgueses, dejando el proletariado en una exposición que impide su integralidad de clase. Por tanto, el camino de la violencia revolucionaria emprendida por los bolcheviques con Lenin a la cabeza, con las diferencias culturales y estructurales que pueda tener con el tránsito al comunismo ideal de Marx, es más próximo a su esquema teleológico, por su agrupación violenta del proletariado. La conciencia de clase y su perspectivismo histórico, lo único que logró fue crear un artefacto político poderoso negativamente, el destino ideológico definido como realización colectiva. Más allá de la usual falacia histórica de que el verdadero comunismo nunca se ha implantado, se puede afirmar que el verdadero comunismo es el agotamiento de la promesa en su etapa de transición, la dictadura del proletariado, que lejos de hacer avanzar a la historia, la detiene en la represión más brutal. Es por eso que el Partido Comunista que no contemple la revolución violenta termina diluido en una socialdemocracia, y esto, por resultado, borra la utopía marxista proletaria del horizonte político e histórico. El terror rojo bolchevique, el comunismo de guerra, las purgas de Stalin, las hambrunas y matanzas de Mao, el genocidio camboyano, el régimen totalitario de Fidel Castro, entre otros terribles y célebres ejemplos, son la prueba histórica de una doctrina contradictoria que pagó caro su prepotencia ideológica. Pensar que la violencia puede ser un medio instrumental del paraíso, cuando en la práctica real e histórica deviene fin,
No es posible el comunismo sin violencia.